Adentrémonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El hombre detrás de la máscara. Robert Rob Sullivan había construido su vida como una fortaleza, metódica, impenetrable y diseñada para resistir cualquier tormenta. A sus 52 años, inspiraba respeto en cada habitación en la que entraba. Su imperio de la construcción, Sullivan and Associates, había surgido de un solo camión y sus manos callosas hasta convertirse en una operación multimillonaria que abarcaba 3 estados. Pero la verdadera fuerza de Rob no residía en los edificios que erigía, sino en su capacidad para leer a las personas, ver sus debilidades y recordar cada ofensa. Al crecer en el sur de Boston, Rob aprendió desde temprano que el mundo no le debía nada. Su padre, un estibador que se bebía su sueldo, le había enseñado esa lección con sus puños. Su madre, que en paz descanse, le había demostrado que la lealtad se ganaba con acciones, no con palabras. Cuando ella murió de cáncer, rechazando la caridad de cualquiera, Rob tenía 16 años y ya había aprendido a depender solo de sí mismo. Esa filosofía le había servido bien en los negocios. Podía detectar a un mentiroso al otro lado de una obra, sentir cuando un contratista estaba recortando gastos y sabía exactamente cuándo aplicar presión para obtener lo que necesitaba. Sus empleados le temían y respetaban a partes iguales. Le llamaban el general a sus espaldas, no porque fuera militar, sino porque dirigía su territorio con absoluta autoridad. 23 años atrás, había conocido a Carol en una barbacoa de la empresa. Ella tenía 25 años, trabajaba como secretaria para uno de sus subcontratistas, con un cabello castaño rojizo que atrapaba la luz del sol y una risa que le hacía olvidar su habitual desconfianza hacia las personas. Ella era diferente de las cazafortunas que solían rodear a hombres exitosos como él, o eso creía. Provenía de una familia de clase media de Nuevo Hampshire. Tenía un título universitario que no estaba utilizando y parecía genuinamente impresionada por su ambición en lugar de solo por su cuenta bancaria. Su noviazgo fue un baile cuidadoso. Rob puso a prueba su lealtad de manera sutil, llegando tarde a las citas para ver si esperaba, presentándola a sus amigos más rudos para ver si lo juzgaba, incluso fingiendo problemas financieros al principio de su relación. Carol superó cada prueba con creces. Esperó, aceptó, se quedó. Cuando finalmente le propuso matrimonio en una playa de Maine, creyó haber encontrado a su compañera de por vida. Carol le había dado 2 hijos, David, ahora de 21 años y terminando su último año en el Boston College, y Emma, de 19 años y estudiando Derecho en Northeastern. Ambos hijos habían heredado la mente aguda de Rob y la gracia social de Carol. David iba a unirse al negocio familiar después de graduarse, mientras que Emma planeaba convertirse en la abogada de la familia, manteniendo los intereses de los Sullivan protegidos desde dentro del sistema legal. Rob había provisto bien a su familia. Su casa colonial en Wellesley se encontraba en 2 acres de terrenos bien cuidados. Carol conducía un BMW, vestía ropa de diseñador y nunca había carecido de nada. Había dejado de trabajar después del nacimiento de David, afirmando que quería concentrarse en ser madre, aunque Rob a veces se preguntaba si simplemente se había acomodado al estilo de vida que le proporcionaba su éxito. La única sombra en la vida por lo demás perfecta de Rob era su relación con su hermano mayor, Tommy. 2 años mayor que Rob, Tommy había seguido el camino de su padre, bebiendo, apostando y poniendo excusas. Cuando Rob comenzó su negocio, Tommy le había rogado que le diera un trabajo, prometiendo enmendar su camino. En contra de su mejor juicio, Rob le había dado oportunidad tras oportunidad, ascendiéndolo a capataz de obra a pesar de su falta de fiabilidad. Las deudas de juego y las borracheras de Tommy le habían costado a la empresa dinero y reputación, pero la sangre era la sangre. Rob lo había encubierto, lo había sacado de apuros y lo había mantenido empleado por un equivocado sentido de lealtad familiar. Aquel martes por la mañana de marzo comenzó como cualquier otro. Rob estaba revisando los planos de un nuevo complejo comercial cuando le golpeó el dolor, un peso aplastante en el pecho que lo hizo caer de rodillas. Su asistente, María, lo encontró agarrado a su escritorio, con el rostro gris de dolor. Llama al 911, jadeó, y todo se volvió negro. Capítulo 2. Revelaciones en la habitación 314. Rob se despertó con el olor estéril del desinfectante y el pitido constante de los monitores. La sección de cardiología del Massachusetts General Hospital era más tranquila de lo que esperaba, con paredes de color verde pálido y una vista del río Charles que podría haber sido pacífica en otras circunstancias. La doctora, una mujer seria llamada doctora Patricia Hayes, le explicó que había sufrido un infarto importante. El daño era extenso pero no fatal. Viviría, pero su vida necesitaría cambios. «Tiene suerte, señor Sullivan», dijo,
ajustando su medicación. Su asistente llamó a la ambulancia rápidamente y lo llevamos a cirugía lo suficientemente rápido para evitar daños permanentes. Pero esta es una advertencia que no puede ignorar. Su estilo de vida, sus niveles de estrés, todo necesita cambiar. Rob asintió, pero su mente ya estaba acelerada. ¿Quién dirigiría la empresa mientras se recuperaba? ¿Cómo afectaría esto al proyecto Morrison? Carol tendría que entender que tendría que alejarse de algunas responsabilidades, tal vez dejar que David asumiera más trabajo antes de lo previsto. Cuando Carol lo visitó esa primera noche, Rob se sorprendió por su apariencia. Llevaba un vestido nuevo que nunca le había visto, un modelo rojo que parecía inapropiado para una visita al hospital. Su maquillaje era perfecto, su cabello recién peinado. Parecía que estaba vestida para una cita en lugar de visitar a su marido que casi había muerto. ¿Cómo te sientes?, preguntó, pero su atención parecía dividida. No dejaba de mirar su teléfono, echar un vistazo a la puerta, juguetear con su bolso. «Estoy vivo», dijo Rob. «La doctora dice que tendré que tomármelo con calma durante un tiempo. Tal vez deberíamos hablar de que David entre en el negocio antes». «Oh, eso me recuerda», interrumpió Carol. «Mañana es mi fiesta de cumpleaños. Sé que estás aquí, pero la doctora dijo que podrías conseguir un pase de un día. Significará mucho tenerte allí». Rob la miró fijamente. «Carol, acabo de tener un infarto. Casi muero hace 12 horas». Su expresión se endureció de una manera que nunca antes había visto. «Si no vienes, solicitaré el divorcio». Las palabras lo golpearon más fuerte que el infarto, no por la amenaza en sí, sino por el frío cálculo en su voz. Esto no era desesperación ni un arrebato emocional. Esto era un plan. «Fuera», dijo Rob en voz baja. «Fuera». Ahora, después de que ella se fuera, Rob llamó a su enfermera, una mujer sensata llamada Betty que lo había estado revisando cada hora. «Necesito que ponga a mi esposa en la lista de visitantes restringidos. No tiene permitido volver a entrar aquí». Betty levantó una ceja, pero tomó nota. Su hermano Tommy llamó antes, dijo que se había enterado de su ataque y quería visitarlo. Debería agregarlo a la lista aprobada. Sí, Tommy está bien. Simplemente no Carol. Esa noche, Rob se quedó despierto mirando al techo, reproduciendo 23 años de matrimonio en su mente. Pequeñas cosas que no habían tenido sentido antes de repente encajaron. El nuevo interés de Carol en clases de fitness que terminaban tarde por la noche, su repentina necesidad de noches de chicas de las que nunca había mencionado detalles, la forma en que lo había estado animando a trabajar más horas diciéndole que la empresa necesitaba toda su atención. A la mañana siguiente, la doctora Hayes entró con una expresión que Rob había visto antes. Alguien a punto de dar malas noticias que no sabían cómo enmarcar. «Señor Sullivan», comenzó. Luego se detuvo y cerró la puerta tras ella. «Esto es difícil. Ayer, después de que su esposa se fuera, habló con uno de nuestros ordenanzas. Estaba preguntando por su condición, su pronóstico, pero las preguntas que estaba haciendo no eran las preguntas de una cónyuge preocupada». Rob se enderezó. «¿Qué tipo de preguntas?» Quería saber acerca de sus pólizas de seguro de vida, si el hospital había sido contactado por alguna compañía de seguros, si había algún documento legal que ella necesitara firmar. Y preguntó específicamente si esperábamos que tuviera otro ataque. Las piezas encajaron con claridad cristalina. Carol no estaba preguntando por preocupación. Estaba calculando, preguntándose si necesitaba esperar más tiempo o si este primer ataque podría hacer el trabajo por ella. «Hay más», continuó la doctora Hayes. «Una de nuestras cámaras de seguridad la captó en el estacionamiento después de su visita. Estaba hablando por teléfono con alguien. Aunque no pudimos escuchar la conversación, su lenguaje corporal sugería que no era una llamada a la familia. Estaba animada, incluso feliz. Rob sintió lentamente. «Doctora, necesito que haga algo por mí. Necesito que le diga a cualquiera que pregunte que mi condición es más grave de lo que se pensó inicialmente. Dígales que el daño fue más extenso, que es posible que no sobreviva a otro ataque». La doctora Hayes frunció el ceño. «Señor Sullivan, eso no es cierto. Se recuperará por completo con el cuidado adecuado y los cambios en el estilo de vida. Lo sé, pero necesito algo de tiempo para pensar y necesito que ciertas personas crean que soy más vulnerable de lo que soy. ¿Puede hacer eso?» Después de un largo momento, asintió. «La información médica es confidencial de todos modos. Si elijo ser conservadora en mis evaluaciones a terceros, ese es mi juicio profesional». Capítulo 3. La advertencia del médico. 2 días después, Rob estaba revisando sus mensajes telefónicos cuando la doctora Hayes llamó y entró con una expresión sombría.
Cerró la puerta tras ella y acercó una silla a su cama. Señor Sullivan, necesito decirle algo que va más allá de la atención médica. Ayer, su esposa volvió a acercarse a mí. De alguna manera, superó las restricciones y me acorraló en el pasillo. Quería saber si usted había nombrado un apoderado para la atención médica, si tenía un testamento vital y qué sucedería si quedaba incapacitado. La mandíbula de Rob se tensó. ¿Qué le dijo? Le dije que tendría que hablar con el departamento legal del hospital. Pero, señor Sullivan, lo que preguntó a continuación cruzó la línea. Quería saber si había formas de provocar otro ataque cardíaco. Afirmó que estaba preguntando porque quería evitar estresarlo, pero la forma en que preguntó, la medicación específica que mencionó, alguien había estado investigando esto. La habitación quedó en silencio, excepto por el pitido constante de los monitores. Rob sintió que algo frío y definitivo se instalaba en su pecho, algo más duro que el músculo dañado que lo había traído hasta aquí. Está tratando de matarme, dijo simplemente. No puedo hacer ese diagnóstico, pero he sido médico durante 20 años. He visto cónyuges afligidos, familias preocupadas, personas que enfrentan crisis médicas. El comportamiento de su esposa no encaja con ninguno de esos patrones. Rob buscó su teléfono. Cards a game a Tommy Sullivan. Dígale que es urgente. Cuando Tommy llegó una hora después, parecía genuinamente conmovido. A sus 54 años, el hermano mayor de Rob todavía tenía los hombros anchos de su padre, pero años de bebida le habían dado una barriga y vasos sanguíneos rotos en la nariz. Ahora estaba sobrio. Lo había estado durante 6 meses después de su último susto por conducir bajo los efectos del alcohol, pero el daño a su apariencia era permanente. Jesús, Rob, pareces el infierno, dijo Tommy, acercando una silla. Cuando María me llamó, quiero decir, nunca pensé que nada podría derribarte. Tommy, necesito que escuches con atención. Te voy a decir algo y necesito que mantengas la boca cerrada hasta que esté listo para moverme. ¿Puedes hacer eso? Tommy asintió, con el rostro serio de una manera que Rob no había visto desde el funeral de su madre. Rob expuso todo, el extraño comportamiento de Carol, sus preguntas al médico, la amenaza sobre el divorcio, la aparente investigación sobre los desencadenantes de ataques cardíacos. Con cada detalle, la expresión de Tommy se oscureció. «Esa perra», murmuró Tommy. «Después de todo lo que le has dado. Se pone peor. Creo que hay alguien más». Rob explicó sobre la ropa nueva de Carol, sus salidas nocturnas, su entusiasmo por hacerlo trabajar más horas. El patrón estaba claro una vez que sabías dónde buscarlo. «¿Quién?», preguntó Tommy. «Aún no lo sé, pero voy a averiguarlo. Y Tommy, cuando lo haga, los voy a destruir a ambos. No solo divorcio, destruir. Quiero que pierdan todo lo que les importa». Tommy se inclinó hacia adelante. «¿Qué necesitas que haga?» «Primero, necesito que vayas a la casa esta noche. Dile a Carol que la doctora Hayes te llamó, que mi condición es peor de lo que se pensó inicialmente. Dile que los próximos días son críticos, que otro episodio podría matarme. Quieres que crea que te estás muriendo. Quiero que se sienta cómoda. La gente comete errores cuando cree que está ganando. Segundo, necesito que empieces a vigilarla. Síguela, mira a dónde va, con quién se encuentra. Sé sutil al respecto. Rob, no soy precisamente material de agente secreto. No tienes que ser James Bond. Simplemente no dejes que te vea. Toma fotos si puedes. Necesito saber con quién estoy tratando antes de hacer mi movimiento. Tommy es sencillo. ¿Qué pasa con David y Emma? No saben nada de esto. La expresión de Rob se endureció. Nadie más lo sabe, todavía no. Necesito ver qué tan profundo llega esto primero. Si los niños están involucrados. No lo estarían. David y Emma te adoran. Tal vez, pero he aprendido a no asumir nada sobre la lealtad nunca más. Después de que Tommy se fue, Rob se quedó en la oscuridad planeando. Había construido su imperio estando 3 pasos por delante de todos los demás, viendo oportunidades que otros pasaban por alto, sabiendo cuándo atacar y cuándo esperar. Esto no sería diferente. A la mañana siguiente, la doctora Hayes pasó por la sala durante las rondas. Su esposa llamó esta mañana, dijo en voz baja. Quería saber si podía traerle algo de comida de casa. Cuando le dije que la política del hospital no permitía comida externa para pacientes cardíacos, hizo preguntas muy específicas sobre sus medicamentos y si ciertos alimentos podían interferir con ellos. ¿Qué tipo de alimentos? Artículos con alto contenido de sodio, cosas que podrían tensar su corazón. Pero nuevamente, la forma en que preguntó, no era una esposa preocupada tratando de ayudar.
Era alguien buscando información. Rob Asensio. Doctora, ¿cuánto tiempo más necesito quedarme aquí? Médicamente, podría irse a casa mañana con el descanso y el monitoreo adecuados. Pero dado lo que hemos discutido, me voy a casa mañana. Sea lo que sea que esté planeando, necesito estar allí para verlo venir. Esa tarde, David lo visitó. El hijo de Rob era alto y delgado como su padre, con el color más claro de Carol, pero los ojos afilados de Rob. Había heredado las mejores cualidades de ambos padres, y verlo le recordó a Rob todo lo que tenía que perder. Papá, escuché del tío Tommy que las cosas son más serias de lo que dijo mamá. Vas a estar bien. Rob estudió a su hijo con cuidado. David parecía genuinamente preocupado, sin ninguno del cálculo que Rob había visto en el comportamiento de Carol. Voy a estar bien, hijo, pero podría necesitar tu ayuda con algunas cosas. Lo que sea. Necesito que vigiles a tu madre mientras me recupero. Ha estado bajo mucho estrés con esto sucediendo, y estoy preocupado por ella. No era exactamente una mentira. Carol estaba bajo estrés, el estrés de planear el asesinato de su esposo, por supuesto. Emma y yo también hemos estado preocupados por ella. Ha estado actuando un poco extraño últimamente. La atención de Rob se agudizó. ¿Extraño cómo? Solo diferente. Más feliz, supongo, lo cual es raro porque estás en el hospital. Y ella ha estado saliendo mucho más, diciendo que necesita espacio para procesar todo. ¿A dónde va? No lo sé. Ella solo dice que va a dar un paseo o a reunirse con amigos, pero papá, no creo que tenga tantos amigos nunca más. Después de que David se fue, Rob llamó a Tommy. Me voy a casa mañana. ¿Estás listo? Sí. Y Rob, ya he aprendido algo interesante. ¿Qué? Carol salió durante 3 horas hoy. Le dijo a David que iba a dar un paseo para despejar su mente, pero la seguí. Fue a un bar del hotel en el centro, el Marriott en Longworth. Se encontró con un tipo allí. No actuaron como extraños. Rob sintió que la última pieza de su antigua vida se desmoronaba. ¿Tomaste fotos? Sí. Y Rob, vas a querer ver esto. Reconozco al tipo. ¿Quién es? Es Derek Morrison de Morrison Development. La sangre de Rob se heló. Derek Morrison era su mayor competidor, el hombre que había estado subcotizando sus proyectos durante los últimos 2 años, el arquitecto de varios acuerdos que le habían costado a Sullivan and Associates millones en ingresos perdidos. Y ahora Rob sabía cómo Derek había estado obteniendo su información privilegiada. Tommy, Rob dijo, su voz con un tono que su hermano no había escuchado desde que eran niños, cuando Rob planeaba una elaborada venganza contra los matones del vecindario. Quiero que sigas siguiéndolos. Quiero saber a dónde van, todo lo que hacen. Why, Tommy? Sí. Esto es la guerra ahora. Capítulo 4. Comienza la actuación. Rob regresó a casa un jueves por la tarde, interpretando el papel de un hombre destrozado. Se movía lentamente, se agarraba el pecho ocasionalmente y dejaba que el agotamiento se mostrara en su rostro. La casa colonial en Wellesley, que una vez se había sentido como un santuario, ahora se sentía como territorio enemigo, pero Rob siempre se había sentido cómodo operando detrás de las líneas enemigas. Carol era la imagen de una esposa devota, al menos cuando los niños estaban cerca. Lo ayudó a llegar al dormitorio, le ahuecó las almohadas e hizo un espectáculo al ajustar sus medicamentos. Pero Rob captó el cálculo en sus ojos cuando pensó que no estaba mirando, la forma en que lo observaba en busca de signos de debilidad como un depredador que estudia a una presa herida. El médico dice que necesitas descanso completo, dijo, con la mano en su hombro. No trabajo, no estrés. Ya llamé a María y le dije que no recibirás ninguna llamada durante al menos 2 semanas. 2 semanas. Rob dejó que la preocupación se colara en su voz. Carol, el contrato de Morrison. Derek Morrison llamó esta mañana, dijo suavemente. Se enteró de tu ataque cardíaco y quería expresar sus condolencias. Dijo que estaría feliz de hacerse cargo del proyecto Riverside si necesitas hacerte a un lado. Rob tuvo que usar cada onza de autocontrol para no reaccionar. Derek Morrison ofreciéndose a hacerse cargo del proyecto que haría o rompería Sullivan and Associates durante los próximos 5 años, el mismo Derek Morrison que se había estado reuniendo en secreto con su esposa. Eso es generoso de su parte, Rob logró decir. Yo también lo creo. Has estado trabajando tan duro. Cariño, tal vez esto sea una señal de que deberías reducir la velocidad, dejar que otras personas se encarguen de parte de la carga. Esa noche, después de que David y Emma regresaran a sus respectivas universidades, Carol preparó la cena, un plato de pasta cargado de sal y salsa de crema rica, exactamente el tipo de comida que la doctora Hayes le había advertido que evitara.
Lo sirvió con una sonrisa preocupada. Sé que el médico dijo que vigilaras tu dieta, pero pensé que podrías querer algo reconfortante esta noche. Rob comió pequeñas porciones y felicitó la comida, todo mientras notaba cuán cuidadosamente Carol observaba su reacción. Cuando se excusó temprano alegando fatiga, ella pareció complacida. Desde la ventana de su habitación, Rob observó a Carol en el jardín de abajo hablando animadamente por teléfono. Incluso desde la distancia, su lenguaje corporal era claro. Estaba emocionada, tal vez incluso celebrando. Después de que terminó la llamada, se sentó en el banco del jardín durante varios minutos y Rob juraría que la vio sonreír. Alrededor de la medianoche, cuando Carol pensó que estaba dormido, Rob la escuchó moverse abajo. Se acercó sigilosamente a la parte superior de las escaleras y escuchó. Estaba de nuevo por teléfono, su voz baja pero audible en la casa silenciosa. Mañana por la noche cuando los niños se hayan ido. Sí, parece mucho más débil. No, el médico dijo que otro episodio podría ser fatal. Lo sé. Apenas puedo creer que finalmente esté sucediendo. Rob se deslizó de regreso a la habitación antes de que terminara la llamada. Finalmente sucediendo. Lo que sea que hayan estado planeando, pensaban que estaban en el final del juego ahora. A la mañana siguiente llegó Tommy interpretando su papel como el hermano preocupado. Se sentó pesadamente en la silla de la cocina con el rostro grave. Rob, odio molestarte cuando te estás recuperando, pero tenemos problemas en el sitio de Morrison. Carol apareció en la puerta con una taza de café en la mano. ¿Qué tipo de problemas? Problemas de permisos, dijo Tommy sin mirarla. El inspector de la ciudad está diciendo que nuestro trabajo eléctrico no cumple con el código. Si no lo arreglamos para el lunes, cerrarán todo el proyecto. Rob dejó que sus hombros se desplomaran. ¿Cuánto costará arreglarlo? $250,000 tal vez más. Y Rob, no tenemos ese tipo de efectivo líquido en este momento, no con las facturas de Harbour Point aún pendientes. Todo esto era teatro, pero Carol no lo sabía. Rob observó cuidadosamente su rostro mientras Tommy describía su crisis financiera ficticia. Estaba tratando de parecer preocupada, pero captó el destello de satisfacción en sus ojos. Tal vez debería llamar a Derek Morrison, sugirió, ya que se ofreció a ayudar. No, dijo Rob con firmeza, luego suavizó su tono. Quiero decir, todavía no. Déjame ver si puedo resolver algo primero. Después de que Tommy se fue, Carol estuvo notablemente más atenta. Le trajo el almuerzo, le preguntó sobre sus medicamentos, incluso sugirió que vieran una película juntos, pero Rob notó que seguía revisando su teléfono, y 2 veces la sorprendió mirándolo con una expresión que no pudo leer del todo. Esa tarde, mientras Carol estaba comprando comestibles, Rob hizo sus propias llamadas telefónicas. Primero a su verdadero abogado, Harold Steinberg, un hombre de ojos afilados que había estado protegiendo los intereses de la familia Sullivan durante 15 años. Harold, necesito que hagas algo en silencio. Quiero que revises todas mis pólizas de seguro, mi testamento, cualquier documento que entraría en juego si muriera repentinamente. Rob, tu ataque cardíaco te tiene asustado, pero los médicos dijeron, solo hazlo. Y Harold, quiero que busques específicamente cualquier forma en que alguien pueda beneficiarse de mi muerte más allá de lo obvio. Luego, llamó a su contador, luego a su banquero, luego al investigador privado que había usado ocasionalmente para fines comerciales, un ex policía de Boston llamado Ray Kowalski que se especializaba en desenterrar información que la gente prefería mantener enterrada. Ray, necesito una verificación completa de antecedentes de Derek Morrison. Todo, finanzas, vida personal, tratos comerciales. Y lo necesito rápido. Esto se trata del contrato de Morrison en cierto modo. ¿Qué tan rápido puedes conseguirme algo? Dame 48 horas. Por la noche, Rob había puesto varios engranajes en movimiento. Ahora venía la parte más difícil, esperar y observar mientras pretendía ser un inválido. Carol preparó otra cena elaborada, esta vez beef Wellington con guarniciones pesadas de mantequilla. Parecía casi aturdida mientras lo servía, charlando sobre redecorar la sala de estar y tal vez tomarse unas vacaciones una vez que se sintiera mejor. ¿A dónde te gustaría ir?, preguntó. No sé si estoy listo para viajar en el corto plazo. Oh, quise decir. Bueno, tal vez podría ir a algún lugar con Emma o mi hermana. Solo por unos días para descomprimir todo este estrés. Rob apostaba a que podía descomprimirse, probablemente con Derek Morrison en alguna playa tropical brindando por su éxito. Esa noche, el teléfono de Carol sonó justo después de las 11. Respondió rápidamente, hablando en tonos apagados, pero Rob captó fragmentos. Va según lo planeado,
para el lunes a más tardar. Sí, se está debilitando. El domingo por la mañana trajo a la doctora. Hayes para una visita domiciliaria, algo que Rob había arreglado en privado. Frente a Carol, la doctora lo examinó a fondo y se pronunció preocupada por su progreso. Señor Sullivan, su recuperación no está progresando tan rápido como esperaba. Voy a ajustar sus medicamentos y aumentar los requisitos de monitoreo. ¿Hay algo malo?, preguntó Carol, y Rob notó el cuidadoso equilibrio en su voz, esposa preocupada mezclada con anticipación apenas contenida. Su corazón todavía es muy inestable. Los próximos días serán críticos. Cualquier estrés o shock significativo podría desencadenar otro ataque, y francamente, su corazón podría no sobrevivir. Después de que la doctora Hayes se fue, Carol fue solícita hasta el punto del absurdo. Insistió en ayudarlo a ir al baño, le trajo comidas a la cama y generalmente revoloteaba como una viuda desconsolada por venir. Pero Rob notó otras cosas, como mantenía su teléfono cerca en todo momento, como verificaba 2 veces los cerrojos de las puertas, como parecía estar esperando algo. Esa noche trajo la respuesta. Alrededor de las 9, mientras Rob pretendía dormitar en su silla, Carol le besó la frente y anunció que se iba a la cama temprano. Estoy exhausta de toda esta preocupación, dijo. Creo que tomaré una pastilla para dormir y descansaré de verdad. 20 minutos después, Rob escuchó que la puerta de su habitación se cerraba. Esperó otros 30 minutos y luego se acercó sigilosamente a la ventana. El BMW de Carol estaba retrocediendo en el camino de entrada. Rob estaba vestido y en su camioneta en 5 minutos. La ventaja de conocer a alguien durante 23 años era comprender sus patrones, sus destinos probables. Carol iría a Derek Morrison, ya sea a su casa en Newton o a su oficina en el centro. Rob eligió la oficina primero y dio en el clavo. Ambos autos estaban en el estacionamiento de la torre de cristal de Morrison Development. Rob estacionó al otro lado de la calle donde podía ver la salida del edificio y se acomodó para esperar. No tuvo que esperar mucho. Alrededor de la medianoche, Carol y Derek emergieron juntos, con la mano de ella en el brazo de él, ambos riendo de algo. Caminaron hasta el Mercedes de Derek y Carol se subió en el lado del pasajero. Rob lo siguió por las calles tranquilas hasta la casa de Derek, una monstruosidad moderna en Newton que gritaba dinero nuevo. A través de las ventanas sin cortinas, Rob pudo verlos abrazándose en lo que obviamente era la sala de estar de Derek. Mientras Rob observaba a su esposa besar a otro hombre, sintió que algo frío y definitivo se cristalizaba en su pecho. El último vestigio del hombre que una vez amó a Carol Sullivan murió en ese momento, reemplazado por algo más duro e infinitamente más peligroso. Rob condujo a casa y volvió a la cama antes de que Carol regresara a las 3 de la madrugada. Se deslizó por la casa como un adolescente que entraba a escondidas después del toque de queda, pero Rob estaba despierto planeando. El lunes traería la siguiente fase. Capítulo 5. La red se tensa. El lunes por la mañana llegó con un clima inusualmente cálido para marzo en Massachusetts. Rob se despertó temprano y preparó café, calculando el tiempo para estar moviéndose por la cocina cuando Carol bajara. Quería que lo viera despierto y activo, para preocuparse de que tal vez se estaba recuperando más rápido de lo esperado. «Estás levantado temprano», dijo, y Rob captó la nota de preocupación en su voz. No podía dormir. «Sigo pensando en el negocio, en todos los problemas que mencionó Tommy». Carol se sirvió café y se sentó frente a él en la isla de la cocina. «Cariño, necesitas dejar de preocuparte por el trabajo. Tu salud es más importante que cualquier proyecto de construcción. Fácil para ti decirlo. Si Sullivan and Associates se hunde, ¿qué sucede con la educación de David y Emma? ¿Qué sucede con esta casa, con nuestra jubilación?» Por un momento, la máscara de Carol se deslizó y Rob vio algo calculador destellar en su rostro. Luego la esposa preocupada volvió. «Bueno, ya lo averiguarás. Tal vez sea hora de considerar la oferta de Derek Morrison más seriamente. Él tiene los recursos para manejar los grandes proyectos. ¿De verdad crees que debería llamarlo? Creo que deberías considerar todas tus opciones». Rob asintió pensativamente. «Tal vez tengas razón. ¿Podrías ponerte en contacto con él? No estoy seguro de estar listo para negociaciones comerciales en este momento». Los ojos de Carol se iluminaron. «Por supuesto, podría llamarlo esta mañana en realidad. Tal vez deberíamos reunirnos con él cara a cara. Si voy a entregar el contrato más grande en la historia de la compañía, quiero mirarlo a los ojos». «Carol Vassallo, ¿estás seguro de que estás listo para eso?» La doctora Hayes dijo. La doctora Hayes dijo que evitara el estrés, no que me convirtiera en un inválido. Además, estarás allí si empiezo a sentirme mal. Puedes llevarme a casa. Después de un momento,
Carol asintió. Lo llamaré ahora mismo. Rob escuchó desde la habitación contigua mientras Carol hacía la llamada. Su voz era diferente cuando hablaba con Derek, más cálida, más íntima. Acordaron reunirse en la oficina de Derek esa tarde a las 2. Rob pasó la mañana haciendo sus propias llamadas. Primero a Ray Kowalski. Tengo alguna información preliminar sobre Morrison, dijo Ray. El tipo está apalancado hasta la empuñadura. Su compañía parece exitosa en el papel, pero ha estado asumiendo deudas para financiar la expansión. Se dice que necesita una gran puntuación para mantenerse a flote. ¿Qué tan grande? El tipo de grande que proporcionaría tu contrato de Morrison. Pero Rob, hay algo más. Morrison ha estado haciendo preguntas sobre ti por la ciudad, específicamente sobre tu situación financiera, tus prácticas comerciales, si tienes alguna vulnerabilidad. Rob no se sorprendió. ¿Qué tipo de preguntas? El tipo de preguntas que alguien hace cuando está planeando una toma de control hostil. Ha estado hablando con tus subcontratistas, tus proveedores, incluso algunos de tus empleados. ¿Qué empleados? Ahí es donde se pone interesante. Ha estado en contacto con Tommy. Rob sintió que el hielo se formaba en sus venas. ¿Qué? Hace 3 semanas, Morrison se acercó a Tommy en el bar K6 en Saucier. Le compró bebidas, le preguntó sobre las finanzas de la compañía, sobre tu salud, sobre la dinámica familiar. Rob colgó e inmediatamente llamó a Tommy. Necesitamos hablar ahora. Se reunieron en una cafetería en Brooklyn, lejos de sus lugares habituales. Tommy parecía nervioso, lo cual fue toda la confirmación que Rob necesitaba. ¿Cuánto tiempo? Rob preguntó sin preámbulos. Los hombros de Tommy se desplomaron. Jesús, Rob, no sabía qué más hacer. ¿Cuánto tiempo has estado hablando con Derek Morrison? 1 mes, tal vez más. Rob, no entiendes, estoy muy endeudado. El juego es peor de lo que te dije. Le debo mucho dinero a gente muy mala. Rob miró a su hermano, el hombre que había rescatado innumerables veces, el hombre que había empleado a pesar de sus fracasos, el hombre en quien confiaba con secretos familiares. ¿Cuánto? 150,000. Morrison dijo que lo cubriría si le daba información sobre su Sullivan and Associates. ¿Qué tipo de información? Cosas financieras, cronogramas de proyectos, quería saber sobre tu salud, tu matrimonio, si tenías planes de sucesión. Rob sintió que las piezas encajaban. Derek Morrison no solo se había estado acostando con Carol, sino que había estado planeando una destrucción sistemática de su Sullivan and Associates, y Tommy lo había estado ayudando. ¿Qué le dijiste sobre mi matrimonio? Tommy no pudo sostenerle la mirada. Podría haber mencionado que tú y Carol habían estado teniendo algunos problemas y que ella había estado haciendo preguntas sobre el negocio, sobre lo que sucedería si algo te sucedía. Rob estuvo callado durante un largo momento. Cuando habló, su voz era mortalmente tranquila. Tommy, vas a hacer exactamente lo que te diga. Si no lo haces, esa gente a la que le debes dinero será el menor de tus problemas. Rob, lo siento. Cállate, esto es lo que va a pasar. Vas a llamar a Morrison y le vas a decir que estoy más enfermo de lo que nadie se da cuenta. Dile que el médico me apartó, y dijo que mi corazón está fallando. Dile que tal vez no me quede más que unos pocos días. No puedo. No puedes y lo harás, porque Tommy, si no me ayudas a arreglar esto, me aseguraré de que todo el mundo en Boston sepa que Tommy Sullivan vendió a su propio hermano por deudas de juego. Nunca volverás a trabajar en la construcción. Tommy es cinchio miserablemente. ¿Qué más quieres que haga? Esta noche vas a estar en el edificio de Morrison Development. Quiero que vigiles a Carol y Derek, veas lo que hacen después de que piensen que estoy acabado. Toma fotos, graba conversaciones si puedes. Después de que Tommy se fue, Rob se sentó en su camioneta y llamó a Harold Steinberg. Harold, necesito que prepares 2 conjuntos de documentos. Primero, quiero un Nuevo Testamento que deje todo a David y Emma, con disposiciones específicas de que Carol no reciba nada si se vuelve a casar dentro de los 2 años de mi muerte. Rob, ¿qué está pasando? Segundo, quiero que prepares los documentos de constitución de una nueva empresa. Quiero transferir ciertos activos de Sullivan and Associates antes de esta tarde. Rob, no puedes simplemente. No estoy moviendo dinero ilegalmente, Harold. Estoy protegiendo la herencia de mis hijos. Y Harold, quiero que estés en la oficina de Derek Morrison a las 2:30 de hoy. Dile a su secretaria que estás allí para discutir el contrato de Morrison. Quiero un testigo de lo que suceda en esa reunión. La última llamada de Rob fue a la doctora Hayes. Doctora, necesito un favor más esta tarde. Necesito que llames a mi esposa y le digas que mi condición ha empeorado, señor Sullivan.
Dile que he estado teniendo latidos cardíacos irregulares y que estás preocupada por otro ataque. Dile que el estrés de tratar de trabajar está empeorando las cosas. Esa tarde, Rob se vistió cuidadosamente para su reunión con Derek Morrison. Eligió su mejor traje, pero se aseguró de verse cansado, de moverse un poco lentamente, de parecer un hombre aferrado a un hilo. Carol lo llevó al centro de la ciudad, charlando nerviosamente sobre el tráfico y el clima. Rob notó que ella también se había vestido elegante, un vestido negro que era apropiado para una reunión de negocios. Se dio cuenta con tristeza, para una viuda que recibía condolencias. Morrison Development ocupaba 3 pisos de una torre de cristal con vista al puerto de Boston. La oficina de Derek era un monumento al ego. Ventanas del piso al techo, arte caro, muebles que costaban más que los autos de la mayoría de las personas. El mismo Derek Morrison era más joven de lo que Rob había esperado, tal vez 45 años, con el tipo de bronceado artificial y cabello perfecto que gritaba entrenador personal y odontología estética. Lo saludó a ambos cálidamente, pero Rob notó cómo sus ojos se demoraban en Carol y cómo ella parecía brillar bajo su atención. Rob, no puedo decirte cuánto lamenté escuchar sobre tu ataque al corazón. Te ves bien, sin embargo. Me estoy aguantando, dijo Rob, dejando que el agotamiento se colara en su voz, aunque tengo que admitir que todo esto me ha asustado. Se sentaron en la mesa de conferencias de Derek y Rob hizo una demostración de estar sin aliento por la corta caminata desde el ascensor. Derek ofreció agua, que Rob aceptó con gratitud. Entiendo que estás interesado en discutir el contrato de Morrison, dijo Derek. Estoy interesado en discutir muchas cosas. Mi susto de salud me ha hecho pensar en el futuro, sobre lo que es mejor para mi familia y mis empleados. Rob describió los problemas financieros ficticios que Tommy había descrito, pintando a Sullivan & Associates como una empresa en crisis. Derek escuchó con entusiasmo cuidadosamente controlado, ocasionalmente mirando a Carol como para confirmación. Eso suena como una situación difícil, dijo Derek, pero ya sabes, Rob, podría ser capaz de ayudar. Morrison Development ha estado buscando expandirse y tu empresa tiene activos que podrían complementar nuestras operaciones. ¿Qué tipo de activos? Bueno, tu lista de clientes, tu reputación, tus contratos existentes. Con la asociación correcta, podríamos asegurar que tus empleados conserven sus trabajos y que la seguridad financiera de tu familia esté protegida. Rob dejó que Derek pintara una imagen de una fusión que era realmente una adquisición, de una asociación que dejaría a la familia Sullivan con una participación minoritaria en su propia empresa. A lo largo de la presentación, Carol hizo preguntas precisas sobre cronogramas y requisitos legales, preguntas que una esposa preocupada no necesariamente sabría hacer. Justo cuando Derek estaba describiendo los términos finales de su generosa oferta, el teléfono de Rob sonó. Echó un vistazo al identificador de llamadas, la doctora. Hayes, justo a tiempo. Disculpen, necesito tomar esta llamada, dijo Rob, respondiendo al teléfono. La doctora. Hayes interpretó su papel a la perfección. Rob escuchó, su rostro se puso pálido, haciendo preguntas con una voz débil sobre ajustes de medicación y requisitos de monitoreo. Entiendo, dijo finalmente. Sí, iré a primera hora de la mañana. Rob colgó y se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando malas noticias. ¿Está todo bien?, preguntó Carol, y Rob captó la ansiosa anticipación debajo de su preocupación. La doctora. Hayes está preocupada por algunos resultados de pruebas. Quiere verme mañana para discutir ajustes a mi plan de tratamiento. Derek y Carol intercambiaron una rápida mirada, tan rápida que alguien que no estuviera buscando podría haberla perdido. Tal vez deberíamos irnos a casa, dijo Carol. ¿No quieres exagerar? En realidad, dijo Derek, ¿por qué no piensan en mi propuesta? No hay prisa, pero dada tu situación de salud, Rob, podría valer la pena considerarla más pronto que tarde. Mientras salían, Rob notó a Harold Steinberg en el área de recepción, aparentemente leyendo una revista, pero claramente observando todo. Rob le dio un asentimiento casi imperceptible. En el camino a casa, Carol estuvo inusualmente callada. Cuando llegaron a la casa, Rob se excusó para descansar, pero en cambio se acercó sigilosamente a la ventana de su estudio, que daba al jardín donde a Carol le gustaba hacer sus llamadas telefónicas privadas. Justo a tiempo, apareció con su teléfono, caminando emocionada mientras hablaba con alguien. Salió perfecto, se ve horrible. Derek, realmente horrible. La doctora llamó allí mismo en la reunión. Sí, mañana por la mañana, creo que casi ha terminado. Rob sonrió sombríamente. Casi terminado, de hecho, pero no de la manera que Carol esperaba. Esa noche, Tommy llamó con su informe de Morrison Development.
Se reunieron en la oficina de Derek alrededor de las 6. Carol estuvo allí durante aproximadamente una hora. Rob, no solo estaban hablando de negocios, lo averigüé, obtuve algo de audio a través de la ventana. Están planeando algo para mañana por la noche después de que vayas al médico, algo sobre asegurarse de que no vuelvas a casa. Rob sintió que ese cálculo frío familiar se apoderaba de él. Tommy, quiero que llames a Derek mañana por la mañana. Dile que el médico confirmó lo que sospechabas, que me estoy muriendo. Dile que es cuestión de días. ¿Y luego qué? Entonces terminamos esto. Capítulo 6. La jugada final. El martes por la mañana amaneció gris y lluvioso, a juego con el estado de ánimo de Rob mientras se preparaba para el final del juego. Se vistió cuidadosamente, con un traje oscuro que sería apropiado para una reunión de negocios o un funeral, dependiendo de cómo se desarrollaran las cosas. Carol se levantó temprano, moviéndose por la casa con energía apenas contenida. Preparó el desayuno, otro especial de ataque al corazón cargado de sal y grasa, y se preocupó por su horario de medicación con la atención de alguien que se aseguraba de que cada detalle fuera perfecto. ¿Estás nervioso por ver a la doctora? Hayes, preguntó. Un poco. La llamada de ayer me tiene preocupado. Estoy segura de que es solo un seguimiento de rutina, dijo Carol, pero Rob captó el temblor de emoción en su voz. Cuando se iba a su cita, Carol besó su mejilla con lo que sintió como finalidad. Te amo, Rob, pase lo que pase. Rob la miró a los ojos, ojos que una vez le habían hecho olvidar su desconfianza del mundo, y no vio nada más que un frío cálculo. Yo también te amo, Carol. El viaje a la oficina de la doctora. Hayes le dio a Rob tiempo para revisar su plan por última vez. Cada pieza estaba en su lugar, cada contingencia prevista. Para esta noche, o habría ganado por completo, o estaría muerto. La doctora. Hayes lo estaba esperando con una pila de archivos médicos que no tenían nada que ver con su condición real. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó. Como un hombre a punto de descubrir si es la mitad de inteligente de lo que cree que es. La cita duró exactamente 90 minutos, lo suficientemente larga como para que Carol se preocupara, lo suficientemente corta como para ser creíble. Cuando Rob salió, parecía conmovido y pálido, un hombre que acababa de recibir noticias devastadoras. Llamó a Carol desde el estacionamiento. Necesito verte a ti y a los niños esta noche, todos juntos, hay cosas que necesito discutir. Rob, me estás asustando, ¿qué dijo la doctora? Hayes. No por teléfono, ¿puedes tener a David y Emma aquí a las 6? Por supuesto, Rob. 6. Carol, es importante. Rob pasó la tarde en la oficina de Harold Steinberg finalizando documentos que protegerían el futuro de sus hijos, independientemente de lo que les sucediera. Harold estaba claramente preocupado por el estado mental de su cliente, pero conocía a Rob lo suficiente como para confiar en su juicio. Si algo me sucede, le dijo Rob, asegúrate de que el detective Ray Kowalski reciba el paquete que dejé en tu caja fuerte. Rob, ¿qué diablos está pasando? Justicia, Harold, justicia largamente esperada. A las 5:30, Rob llegó a casa para encontrar los autos de sus dos hijos en el camino de entrada. David y Emma estaban en la sala de estar con Carol, todos ellos luciendo preocupados y confundidos. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Emma. A los 19 años, tenía la mente aguda de su padre y la belleza de su madre, pero a diferencia de Carol, la preocupación de Emma era genuina. «Siéntense todos, tengo algunas cosas que contarles». Rob se colocó donde pudiera ver claramente el rostro de todos. Esta tarde, la doctora Hayes me dio algunas noticias sobre mi condición. El daño a mi corazón es más extenso de lo que pensamos inicialmente. Carol se inclinó hacia adelante, su rostro una imagen de preocupación conyugal. ¿Qué significa eso? Significa que mi tiempo es limitado, tal vez semanas, tal vez meses, pero no años. Emma jadeó y David tomó la mano de su hermana. La reacción de Carol fue más controlada, una inhalación brusca, una mano en su pecho, todos los movimientos correctos de una esposa devastada. Hay más, continuó Rob, he estado pensando en el futuro, sobre lo que sucederá con el negocio, con todos ustedes. He tomado algunas decisiones. Rob describió su plan ficticio para vender Sullivan and Associates a Derek Morrison, para usar el dinero para asegurar el futuro de su familia. Mientras hablaba, observó cuidadosamente el rostro de Carol. Estaba tratando de parecer devastada por sus noticias médicas, pero captó destellos de satisfacción, de triunfo apenas contenido. «Papá, debe haber otras opciones», dijo David. «Tal vez si te alejas de las operaciones del día a día». «La decisión está tomada, hijo. Derek Morrison es la mejor opción para hacerse cargo,
tiene los recursos, las conexiones, la experiencia. Cuando Carol preguntó, y Rob notó cuán rápidamente había pasado de esposa devastada a viuda práctica. Mañana Derek y yo firmaremos los papeles en su oficina. Quiero que esto se resuelva mientras todavía pueda. Después de que David y Emma se fueron, ambos emocionales y confundidos, Carol se sentó junto a Rob en el sofá, con la mano en su brazo. Sé que esto es difícil, dijo, pero estás haciendo lo correcto para la familia. A veces me pregunto si estoy tomando las decisiones correctas, si puedo confiar en la gente que me rodea. Por un momento, la máscara de Carol se deslizó. ¿Qué quieres decir? Nada, estoy cansado, asustado. Todo esto me ha hecho cuestionar todo. Esa noche, Carol preparó su cena favorita, o lo que solía ser su favorita antes de que supiera que estaba sazonada con traición. Estaba atenta y amorosa, interpretando el papel de una esposa devota que cuidaba de su marido moribundo. Alrededor de las 9, Rob se excusó para irse a la cama temprano. Mañana va a ser un gran día, quiero estar descansado. Carol le dio un beso de buenas noches y Rob captó un olor a perfume caro, del tipo que usaba para ocasiones especiales. Desde la ventana de su habitación, Rob observó a Carol en el jardín hablando animadamente por teléfono. Incluso desde la distancia, su lenguaje corporal era de celebración. Prácticamente estaba bailando mientras hablaba, y cuando terminó la llamada, se sentó en el banco del jardín y realmente aplaudió como una niña que acababa de recibir todo lo que quería para Navidad. Alrededor de la medianoche, Carol salió de la casa pensando que Rob estaba dormido. Estaba vestida cuidadosamente, con pantalones negros y un suéter que sería fácil de mover, zapatos cómodos, el cabello recogido. Parecía alguien que se preparaba para trabajar, no para un encuentro romántico. Rob estaba vestido y en su camioneta 5 minutos después. Siguió a Carol por las calles tranquilas hasta la casa de Derek Morrison en Newton, pero esta vez no se detuvo al otro lado de la calle. En cambio, estacionó en el camino de entrada de Derek, justo detrás del BMW de Carol. Tommy estaba esperando en las sombras, tal como lo habían planeado. Están en la sala de estar, susurró Tommy. Han estado allí unos 20 minutos. ¿Estás seguro de esto, Rob? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Rob caminó hasta la puerta principal de Derek Morrison y tocó el timbre. La mirada de sorpresa en el rostro de Derek cuando abrió la puerta casi valió la pena todo lo que Rob había soportado durante la semana pasada. Derek estaba vestido casualmente, con jeans y una camiseta polo, pero su rostro estaba enrojecido por la emoción y el alcohol. Rob, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo llegaste tú? Invítame a entrar, Derek. Creo que es hora de que los tres tengamos una conversación. La sala de estar de Derek era un testamento al mal gusto caro, todo vidrio y cromo y arte moderno que parecía haber sido elegido por un decorador que cobraba por hora. Carol estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de champán en la mano, su rostro congelado en una expresión de absoluto terror. Hola, Carol, dijo Rob en voz baja, no te veas tan sorprendida. Realmente no creíste que era tan estúpido, ¿verdad? Derek estaba tratando de recuperar la compostura. Rob, ¿puedo explicar? Oh, me encantaría escuchar tu explicación, pero primero déjame contarte lo que creo que sucedió. Creo que mi amada esposa te ha estado dando información sobre mi negocio durante meses. Creo que has estado planeando apoderarte de Sullivan and Associates, probablemente esperando a que yo muera y luego apareciendo para consolar a mi viuda afligida. Eso es ridículo. ¿Lo es? Porque tengo que decir, Derek, que tu momento es notable. Te ofreciste ayudar con mi negocio apenas unos días después de mi ataque cardíaco. Sabes exactamente qué problemas financieros me obligarían a vender. Es casi como si tuvieras información privilegiada. Carol finalmente encontró su voz. Rob, no entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que mi esposa de 23 años ha estado planeando mi asesinato. La palabra quedó suspendida en el aire como una presencia física. Derek palideció y la copa de champán de Carol se le resbaló de la mano, rompiéndose en el piso de mármol. Eso es una locura, dijo Derek. Carol nunca. ¿No lo haría? Dime, Derek, ¿qué le preguntó a la doctora? Es sobre qué medicamentos estabas investigando, qué interacciones alimentarias, qué formas de desencadenar otro ataque al corazón. Rob sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Carol clara e inconfundible, hablando con Derek sobre asegurarse de que Rob no volviera a casa de su cita con el médico. La cosa es, continuó Rob, que en realidad no me estoy muriendo. Mi corazón está bien. La doctora Hayes me estaba ayudando a tender una trampa y ustedes dos cayeron directamente en ella. Derek estaba retrocediendo hacia la puerta corrediza de vidrio que conducía a su patio. Rob, tienes que entender.
Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. ¿Qué tan lejos, Derek? ¿Qué tan lejos planeabas llegar? ¿Ibas a echar algo en mi comida, alterar mi medicación, o simplemente ibas a esperar a que Carol hiciera el trabajo sucio mientras tú proporcionabas una coartada? No íbamos a lastimar a nadie, dijo Carol desesperadamente. Rob, tienes que creerme. Lo único que creo es que ambos son exactamente lo que siempre sospeché que eran. Personas egoístas, codiciosas y lo suficientemente estúpidas como para pensar que podían ser más astutos que yo. Rob se acercó a la chimenea donde estaba Carol. ¿Sabes cuál es la verdadera tragedia? Que en realidad te amé durante 23 años. Ignoré todos los instintos que me decían que no confiara en nadie porque pensé que eras diferente. Rob, por favor. Pero no eres diferente. Eres solo otro depredador que se sintió cómodo y perezoso. Empezaste a creer en tu propia actuación. Derek había llegado a la puerta corrediza y estaba buscando a tientas la cerradura. Voy a llamar a la policía. Buena idea, dijo Rob. Llámalos. Cuéntales sobre las grabaciones que tengo de ti y Carol planeando mi muerte. Cuéntales sobre la investigación financiera que has estado haciendo en mi compañía. Cuéntales sobre las pólizas de seguros sobre las que Carol ha estado preguntando. Rob sacó un sobremanila grueso. O mejor aún, déjame llamarlos. He estado trabajando con el detective Ray Kowalski durante la semana pasada. Está muy interesado en hablar con ustedes dos. La verdad golpeó a Derek y Carol simultáneamente. Habían sido engañados desde el principio. Cada pieza de información que pensaron que tenían, cada ventaja que creyeron poseer, les había sido alimentada cuidadosamente por Rob. Bastardo, siseó Carol, y por primera vez Rob vio a la verdadera mujer debajo de la máscara. Bastardo manipulator. Aprendí de los mejores, dijo Rob. 23 años de vivir contigo me enseñaron todo lo que necesitaba saber sobre el engaño. Derek finalmente abrió la puerta corrediza y salió corriendo al patio. Rob lo dejó ir. Tommy estaba esperando afuera junto con el detective Kowalski y dos oficiales uniformados que habían sido colocados alrededor de la casa. Carol se hundió en una silla, su rostro pálido y derrotado. ¿Qué sucede ahora? Ahora descubres lo que se siente al perder todo lo que te importa, tal como lo planeaste para mí. Rob caminó hacia la ventana y vio a Derek siendo arrestado en el patio trasero, sus manos esposadas a la espalda mientras el oficial Kowalski le leía sus derechos. Rob, dijo Carol en voz baja, David y Emma estarán bien. Estarán decepcionados de su madre, pero estarán bien. Tú, por otro lado, vas a descubrir que planear un asesinato, incluso uno que nunca sucede, sigue siendo un delito grave. Mientras la policía sacaba a Carol de la casa de Derek esposada, Rob sintió algo que no había experimentado en años: completa satisfacción. No felicidad exactamente, sino la profunda satisfacción que provenía de un trabajo bien hecho. Tommy apareció a su lado, observando cómo se alejaban los coches de policía. ¿Qué pasa con Morrison Development?, preguntó Tommy. Sin Derek, su empresa se derrumbará. Sé que voy a recoger sus contratos en la subasta de quiebra el próximo mes. ¿Y yo? ¿Qué me pasa a mí? Rob miró a su hermano, el hombre que lo había traicionado por deudas de juego, que había vendido secretos familiares a un enemigo. Vas a pagar lo que me debes, cada centavo que Derek te pagó, más los intereses. Lo harás honestamente a salario mínimo, y si alguna vez vuelves a mirar una baraja de cartas, te destruiré. Tommy essentio miserablement. Entiendo. No, Tommy, no creo que lo hagas, pero lo harás. Capítulo 7. Las secuelas. Los titulares en el Boston Globe fueron todo lo que Rob podría haber esperado. Ejecutivo de la construcción y su esposa acusados en complot de asesinato, ataque al corazón lleva al descubrimiento de traición, rivales comerciales locales acusados de conspiración. La historia tenía todo lo que a los medios les encantaba: un empresario exitoso, una esposa infiel, intrigas corporativas e intento de asesinato. Rob estaba sentado en su estudio 3 días después del arresto de Carol y Derek, leyendo la cobertura mientras bebía un café que en realidad sabía bien por primera vez en meses. La casa se sentía diferente sin la presencia de Carol, más limpia de alguna manera, como si se hubiera eliminado una presencia tóxica. David y Emma habían tomado las noticias tan bien como se podía esperar. Emma había llorado durante 1 hora, no por su madre, sino por la pérdida de la familia que pensaba que tenía. David simplemente se había quedado callado y enojado, como lo hacía cuando estaba procesando algo que desafiaba su visión del mundo. Papá, dijo David, apareciendo en la puerta del estudio, el detective Kowalski está aquí, quiere hablar contigo sobre el caso. Ray Kowalski era un hombre compacto de unos 50 años con ojos cansados que habían visto demasiado de los peores impulsos de la humanidad.
Había sido paciente con el enfoque poco convencional de Rob para reunir pruebas, en parte porque había sido completo y legal, y en parte porque entendía el deseo de justicia. ¿Cómo te mantienes, Rob?, preguntó Ori acomodándose en la silla frente al escritorio de Rob. Mejor de lo que he estado en meses. ¿Cuál es lo último? Derek Morrison está cooperando plenamente, dijo Ori. Aparentemente, enfrentar de 25 años a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato tiene una manera de aflojar las lenguas. Rob se reclinó en su silla. ¿Qué está diciendo? Que todo fue idea de Carol. Según Derek, ella se acercó a él hace unos 6 meses con información sobre los proyectos de tu empresa. Ella dijo que estabas teniendo problemas de salud y que estaba preocupada por el futuro financiero de la familia. Y él le creyó, quería creerle. Morrison Development está en peor forma de lo que pensamos inicialmente. El tipo estaba a 3 meses de la bancarrota cuando Carol se le acercó. La información privilegiada de tu esposa era lo único que mantenía a flote su empresa. Rob no se sorprendió. Había sospechado que el éxito de Derek era en su mayoría humo y espejos construidos sobre deudas y desesperación en lugar de competencia real. ¿Qué pasa con el plan de asesinato? Ray sacó un pequeño cuaderno. Según Derek, eso vino después. Carol comenzó a hacer preguntas sobre lo que sucedería si murieras, las pólizas de seguro, la sucesión de la empresa, ese tipo de cosas. Ella hizo que sonara como una planificación académica, como si solo estuvieras siendo responsable, pero no era académico, no según la evidencia que hemos encontrado. Carol había estado investigando desencadenantes de ataques cardíacos durante semanas. Había descargado artículos sobre interacciones de medicamentos, sensibilidades alimentarias, factores de estrés que podrían causar episodios cardíacos, y Derek admite que ella le preguntó sobre formas de hacer que tu muerte pareciera natural. Rob sintió una fría satisfacción instalarse en su pecho. ¿Tenían un plan específico? Iban a esperar hasta después de que se firmara el contrato de Morrison, luego aumentar gradualmente tus niveles de estrés mientras alteraban tu dieta y medicación. La idea era desencadenar otro ataque cardíaco que parecería una consecuencia natural de tu condición existente, y luego Carol heredaría todo, incluida una asociación comercial con Derek. Ese era el plan. Derek compraría su Yivan and Associates a tu viuda con un descuento significativo, luego lo fusionaría con Morrison Development. Carol obtendría un ingreso garantizado de por vida, más una relación privada con Derek. Rob estuvo callado por un momento, pensando en la naturaleza sistemática de su traición. ¿Qué tipo de acuerdo está buscando Derek si testifica contra Carol? El fiscal de distrito podría reducir los cargos a conspiración y fraude. Está enfrentando de 10 a 15 años en lugar de cadena perpetua. ¿Y Carol? La expresión de Ray se oscureció. Carol no está cooperando. Está afirmando que fue manipulada por Derek, que nunca tuvo la intención de lastimarte. Su abogado está presionando por un acuerdo de culpabilidad, pero la evidencia es bastante condenatoria. ¿Qué evidencia? Las grabaciones que hiciste para empezar. Además encontramos la investigación en su computadora, sus registros telefónicos que muestran contacto con Derek que datan de hace 8 meses, y registros financieros que muestran que había estado moviendo dinero a cuentas a las que Derek no podía acceder. Rob levantó una ceja. ¿Qué tipo de dinero? Aparentemente, había estado robando de las cuentas del hogar durante meses, construyendo un nido de ahorros para su nueva vida. Encontramos casi $200,000 en una cuenta que Derek no conocía. Así que Carol también había estado planeando traicionar a Derek una vez que Rob estuviera muerto y el negocio se vendiera. Rob tenía que admirar su minuciosidad, incluso cuando despreciaba sus métodos. Hay algo más, continuó Ori. Hemos estado investigando los antecedentes de Derek y encontramos algunas conexiones interesantes. ¿Qué tipo de conexiones? Recuerda que te dije que Derek había estado haciendo preguntas sobre ti por la ciudad. Resulta que no solo estaba recopilando inteligencia para la adquisición. Había estado planeando eliminarte como competencia durante más de un año. Ray sacó una carpeta de archivos. Derek Morrison ha estado apuntando sistemáticamente a empresas de construcción exitosas en toda Nueva Inglaterra. Encuentra una debilidad, generalmente problemas financieros o problemas familiares, luego la explota para forzar una venta o fusión. ¿Juanes Empresas? Al menos 6 que podemos probar. Todo su modelo de negocio se basaba en adquirir empresas establecidas a precios por debajo del mercado, luego absorber sus contratos y listas de clientes. Rob sintió que las piezas encajaban. Así que Carol no fue su primera fuente interna, ni siquiera cerca. Encontramos evidencia de que había cultivado relaciones con empleados o familiares en varias otras empresas. Generalmente apuntaba a alguien con acceso a información confidencial y problemas financieros que podía explotar, como las deudas de juego de Tommy. Exactamente.
Derek Morrison era un depredador. Rob encontraba las debilidades de las personas y las usaba. Tu esposa simplemente resultó ser la mayor puntuación a la que jamás había apuntado. Después de que Ray se fue, Rob se sentó solo en su estudio procesando todo lo que había aprendido. Carol no solo había traicionado su matrimonio, había traicionado a sus hijos, a sus empleados, a todo lo que habían construido juntos, y lo había hecho con una frialdad calculadora que lo impresionó incluso cuando lo disgustó. Esa noche, Emma vino a verlo. Se había estado quedando en su dormitorio desde el arresto, tratando de procesar la realidad de que su madre era una posible asesina. «Papá, necesito preguntarte algo», dijo, acomodándose en la silla que Ray había dejado vacante. «Lo que sea. ¿Sabías antes del ataque al corazón? ¿Sospechabas que mamá estaba engañando?» Rob consideró cuidadosamente su respuesta. Emma tenía 19 años, lo suficientemente mayor para la verdad, pero lo suficientemente joven como para ser dañada por demasiada. «Sabía que algo andaba mal», dijo finalmente. «Tu madre había estado diferente durante meses, distante, reservada, pero pensé que era solo estrés, tal vez insatisfacción de la mediana edad. Nunca imaginé que estaba planeando matarme». Emma estuvo callada por un momento. «Sigo pensando en todas las veces que te animó a trabajar hasta tarde, a asumir más proyectos. Siempre decía que la familia necesitaba que tuvieras éxito. Me estaba preparando para un ataque al corazón. Es enfermizo. Quiero decir, sabía que mamá podía ser fría a veces, pero esto... Emma, necesitas entender algo. Lo que hizo tu madre no se refleja en ti o en David. Ambos son buenas personas que resultan tener un mal padre. ¿Qué pasa con David? Ha estado hablando de no entrar en el negocio ahora». Rob frunció el ceño. «¿Qué dice?» «Dice que ya no puede confiar en su propio juicio, si no pudo ver cómo era realmente mamá. ¿Cómo puede confiar en sí mismo para tomar decisiones sobre la compañía? Dile a David que quiero verlo mañana. Necesitamos hablar sobre el futuro». Esa noche, Rob caminó por la casa que había sido su refugio durante más de 2 décadas, viéndola con nuevos ojos. Cada habitación contenía recuerdos de Carol, algunos reales, algunos fabricados para su beneficio. La cocina donde había cocinado comidas diseñadas para matarlo, el dormitorio donde había dormido a su lado mientras planeaba su muerte, el jardín donde había hecho sus llamadas telefónicas secretas a Derek Morrison. Rob tomó una decisión. Mañana comenzaría el proceso de vender la casa. Demasiada veneno se había filtrado en sus paredes para que alguna vez se sintiera cómodo allí de nuevo. Su teléfono sonó justo antes de la medianoche. El identificador de llamadas mostró un número que no reconoció. «Señor Sullivan, soy Janet Pierce. Soy la compañera de celda de Carol en el Centro Correccional del Condado de Norfolk». Rob casi colgó, pero algo en la voz de la mujer lo hizo dudar. «¿Qué quieres?» «Tu esposa me pidió que te llamara. Tiene algo que necesita decirte». «No tengo nada que decirle a Carol». «Señor, no está pidiendo perdón ni tratando de salir de esto. Dice que hay algo que necesita saber sobre su hermano». Rob sintió que el hielo se formaba en su estómago. «¿Qué pasa con Tommy?» «Dice que las deudas de juego eran falsas. Tommy no tenía problemas con los corredores de apuestas. Derek Morrison le estaba pagando para sabotear su negocio desde adentro». La línea telefónica se quedó en silencio. Rob podía escuchar su propio latido del corazón en el silencio. «¿Está ahí, señor Sullivan?» «Estoy aquí». «¿Qué más dijo?» Ella dijo que Tommy ha estado trabajando con Derek durante más de un año. Los problemas financieros en su empresa, los problemas de permisos, los problemas con los subcontratistas, Tommy estaba causando todo eso. Derek le estaba pagando para crear crisis que debilitarían su empresa. Rob se sentó pesadamente. «¿Por qué me está diciendo esto ahora?» Ella dice que está cansada de proteger a las personas que la traicionaron. Según Carol, cuando Derek fue arrestado, inmediatamente trató de culparla de todo. Ella quiere que sepas que Tommy estuvo involucrado desde el principio. Después de que la mujer colgó, Rob se sentó en la oscuridad de su estudio pensando en todo lo que pensaba que sabía sobre el año pasado. Los problemas de permisos que habían retrasado el proyecto de Harbor Point, los problemas eléctricos que les habían costado el contrato de Riverside, las disputas de subcontratistas que los habían obligado a llegar a un acuerdo con pérdidas. Tommy había estado allí para todo. Había sido el que descubrió los problemas, el que le trajo malas noticias a Rob sobre proyecto tras proyecto. Rob tomó su teléfono y marcó el número de Ray Kowalski. «Lee, soy Rob Sullivan, necesito que reabras la investigación. Hay más en esto de lo que pensamos». Capítulo 8. Sangre y traición. La mañana siguiente trajo una lluvia fría que coincidía con el estado de ánimo de Rob mientras conducía al apartamento de Tommy en el sur de Boston.
Su hermano vivía en el mismo barrio deteriorado donde habían crecido, en un edificio de 3 pisos sin ascensor que olía a col hervida y sueños rotos. Rob había llamado con anticipación. Le dijo a Tommy que iba a hablar sobre su horario de trabajo. Lo que no había mencionado era el detective Kowalski estacionado a la vuelta de la esquina o el dispositivo de grabación en el bolsillo de su chaqueta. Tommy abrió la puerta en bata de baño, luciendo como si hubiera estado bebiendo a pesar de la hora temprana. Su rostro estaba hinchado por el sueño y la culpa, y no podía encontrarse con los ojos de Rob. Jesús. Rob, apenas son las 8. ¿Qué es tan importante que no pudo esperar? Necesitamos hablar sobre Derek Morrison. Tommy se quedó muy quieto. ¿Qué pasa con él? ¿Sobre cuánto tiempo has estado realmente trabajando para él? Rob empujó a su hermano hacia la pequeña sala de estar. El apartamento era un monumento al potencial desperdiciado. Botellas de cerveza vacías, facturas impagas esparcidas por una mesa de café. Un televisor que probablemente valía más que todo lo demás que Tommy poseía combinado. No sé de qué estás hablando, dijo Tommy, pero su voz carecía de convicción. Rob sacó su teléfono y reprodujo la grabación que Carol había hecho de una de sus conversaciones con Derek. La voz de Tommy era claramente audible discutiendo los problemas de permisos en el proyecto de Harbour Point y cómo empeorarlos. Eso es de hace 6 meses, dijo Tommy desplomándose en un sillón raído, luciendo de repente cada uno de sus 54 años. Rob, no entiendes. Entiendo que mi propio hermano ha estado saboteando mi negocio durante más de un año. Entiendo que cada problema que hemos tenido, cada revés, cada crisis, tú estabas detrás de todo. No se suponía que llegara tan lejos. Al principio, Derek solo quería información, cosas pequeñas, cronogramas de proyectos, montos de ofertas, listas de clientes. Y se la diste. Necesitaba el dinero, Rob, no para el juego. No he hecho una apuesta en 2 años. ¿Para Lisa? Rob frunció el ceño. Lisa era la ex esposa de Tommy, quien se divorció de él 5 años antes después de una borrachera de más. ¿Qué pasa con Lisa? Ella está enferma. Cáncer, del mismo tipo que tuvo mamá. No tiene seguro y los tratamientos. La voz de Tommy se quebró. Derek me ofreció $50,000 por adelantado más pagos mensuales solo por mantenerlo informado sobre su Yivan and Associates. Rob sintió una chispa de simpatía, luego la aplastó. Así que decidiste destruir todo lo que he construido para pagar las facturas médicas de tu ex esposa. No se suponía que destruyera nada. Derek dijo que solo quería ser competitivo, para nivelar el campo de juego. Pero no se detuvo allí, ¿verdad? Tommy negó con la cabeza miserablemente. Después de unos meses, quería más. Dijo que la inteligencia pasiva no era suficiente, que necesitaba que creara oportunidades para Morrison Development. Rob sacó una silla y se sentó frente a su hermano. Cuéntame sobre el proyecto de Harbour Point. Ese problema eléctrico que nos costó el contrato. Yo lo causé. Sabía que el inspector venía, sabía que encontraría violaciones del código si buscaba en los lugares correctos. Me aseguré de que buscara. Y el proyecto de Riverside. Le conté a Derek sobre los problemas ambientales antes de que presentáramos nuestra oferta. Morrison Development pudo tenerlos en cuenta en su propuesta mientras nosotros fuimos tomados por sorpresa. Rob estuvo callado por un momento, sumando los daños. ¿Cuánto le ha costado mi cooperación a mi empresa? Tal vez 2 millones en contratos perdidos, pero Rob, juro que no sabía sobre Carol. No sabía que Derek estaba planeando. Tommy levantó la vista bruscamente. ¿Sabías sobre Carol y Derek? ¿Sabías que estaban planeando mi muerte? Yo nunca. Rob reprodujo otra grabación, esta vez de hacía 3 semanas. La voz de Tommy estaba discutiendo la salud de Rob, especulando sobre lo que otro ataque cardíaco podría hacerle, preguntándose en voz alta si el estrés de los problemas comerciales podría estar llegando a ser demasiado. Me estabas preparando, Tommy, tú y Derek y Carol. Todos estaban trabajando juntos para destruirme. El rostro de Tommy se arrugó. Rob, juro que no sabía que estaban planeando lastimarte. Pensé que Carol solo estaba teniendo una aventura. Pensé que Derek solo estaba tratando de apoderarse del negocio. Pensaste mal. Rob se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle donde habían crecido. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te di tu primer trabajo, cuando te saqué de ese bar donde te estabas bebiendo hasta la muerte? Dijiste que la familia era todo. Yo dije que la familia era lo único con lo que podías contar en este mundo. Dije que no importaba lo que pasara, siempre nos cuidaríamos la espalda. Tommy estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Rob, lo siento. Sé que la he cagado pero... No la has cagado, Tommy.
Hiciste una lección. Cada vez que Derek te pedía información, cada vez que saboteabas uno de nuestros proyectos, cada vez que me mentías a la cara sobre lo que estaba sucediendo, hiciste una elección. Rob se volvió para enfrentar a su hermano y ahora yo estoy haciendo una. ¿Qué vas a hacer? Voy a destruirte, de la misma manera que trataste de destruirme. Rob sacó su teléfono y marcó el número del detective Kowalski. Soy Rob, puedes entrar ahora. Los ojos de Tommy se abrieron al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Rob, por favor. ¿De verdad pensaste que iba a dejar pasar esto? ¿Pensaste que porque compartimos sangre, porque mamá nos amaba a ambos, simplemente perdonaría y olvidaría? La puerta del apartamento se abrió y Ray Kowalski entró con 2 oficiales uniformados. Thomas Sullivan dijo: está arrestado por conspiración para cometer fraude, sabotaje industrial y conspiración para cometer asesinato. Mientras los oficiales esposaban a Tommy, él miró a Rob con ojos desesperados. ¿Qué pasa con Lisa? Si voy a prisión, ¿quién va a pagar sus tratamientos? Rob sintió que ese familiar cálculo frío se apoderaba de él. Eso ya no es mi problema. Rob, por favor, ella es inocente en todo esto. Yo también lo era. También lo eran David y Emma. También lo eran las 50 personas que trabajan para Sullivan and Associates cuyos trabajos pusiste en riesgo. Mientras la policía se llevaba a Tommy, Rob se quedó parado en el apartamento vacío rodeado de los restos de la vida desperdiciada de su hermano. En la mesa de café notó una pila de fotografías. Fotos de él y Tommy cuando eran niños, sus padres, barbacoas familiares y mañanas de Navidad de décadas pasadas. Rob recogió una foto. Él y Tommy a los 10 y 12 años, parados frente a su primer proyecto de construcción. Una casa en el árbol que habían construido en su patio trasero. Tenían sus brazos alrededor de los hombros del otro, sonriendo a la cámara con sonrisas desdentadas. Dejó caer la foto de nuevo sobre la mesa y salió. Esa tarde Rob se reunió con David y Emma en su oficina del centro. Sullivan and Associates ocupaba el último piso de un edificio que Rob había construido 15 años antes, con ventanas del piso al techo con vista al puerto de Boston. El espacio estaba diseñado para impresionar a los clientes e intimidar a los competidores, todo madera oscura, mármol pulido y arte caro. Tengo algo que decirles a ambos, dijo Rob sentándose detrás de su escritorio. Es sobre el tío Tommy. Explicó todo, la traición de Tommy, su cooperación con Derek Morrison, su papel en el sabotaje de la empresa. David y Emma escucharon en silencio atónito, sus rostros palideciendo con cada revelación. ¿El tío Tommy estaba trabajando en contra de nosotros todo este tiempo?, preguntó Emma. Durante más de un año. Cada problema que hemos tenido, cada revés, él estaba detrás. David se reclinó en su silla luciendo aturdido. No puedo creer esto. Primero mamá. Ahora Tommy. ¿Quién más nos ha estado mintiendo? Nadie, dijo Rob firmemente. Solo ellos y ahora ambos se han ido. ¿Qué le pasa al tío Tommy ahora?, preguntó Emma. Irá a prisión, probablemente por mucho tiempo. Emma estuvo callada por un momento. Papá, ¿qué pasa con su ex esposa? No está enferma. Rob miró a su hija, 19 años, todavía lo suficientemente joven como para creer que las personas inocentes no deberían sufrir por los crímenes de otras personas. Sí, está enferma. Voy a ayudarla. Rob consideró su respuesta. Lisa Sullivan había sido una buena mujer que había cometido el error de casarse con un hombre débil. No merecía morir por las decisiones de Tommy. Me aseguraré de que reciba el tratamiento que necesita, pero no por Tommy, porque es lo correcto. David asintió aprobatoriamente. ¿Qué pasa con la empresa? Con mamá y el tío Tommy fuera, ¿cuál es nuestra situación? Rob sacó una carpeta llena de documentos financieros. Mejor de lo que esperaba. La empresa de Derek Morrison se está derrumbando. Voy a comprar sus contratos en la subasta de quiebra la semana que viene. El dinero del seguro por el fraude de Carol cubrirá con creces el daño que causó Tommy. Y con nuestra competencia eliminada, estamos viendo el año más rentable en la historia de la empresa. Así que ganamos, dijo Emma. Sobrevivimos, corrigió Rob. Ganar habría sido si nada de esto hubiera sucedido en primer lugar. Esa noche Rob condujo hasta el centro correccional del condado de Norfolk para ver a Carol. No había planeado visitarla, pero había cosas que necesitaban ser dichas, un cierre que necesitaba ser encontrado. La sala de visitas era un espacio estéril lleno de sillas de plástico y máquinas expendedoras monitoreado por guardias que habían visto todo tipo de drama humano desarrollado entre estas paredes. Carol apareció después de unos minutos vistiendo un mono naranja que la hacía parecer mayor de sus 48 años. Se sentaron uno frente al otro en una pequeña mesa hablando a través de una partición de vidrio mediante auriculares telefónicos.
No estaba segura de que vendrías, dijo Carol. Yo tampoco estaba segura. Se veía cansada, derrotada, de una manera que Rob nunca había visto antes. El maquillaje cuidadoso y el cabello peinado habían desaparecido, reemplazados por la dura realidad del encarcelamiento. Escuché sobre Tom y dijo, bien, ahorrame la molestia de explicarlo. Rob, necesito que sepas que nunca quise que murieras. No real met. Rob la miró fijamente. Investigaste formas de desencadenar ataques cardíacos, me alimentaste con comida diseñada para estresar mi sistema cardiovascular, preguntaste a los médicos sobre interacciones fatales de medicamentos. ¿Cómo no es eso querer que muera? Quería que te fueras, quería salir del matrimonio, salir de la vida que habíamos construido, pero no quería que realmente murieras. ¿Cuál es la diferencia? Carol estuvo callada por un momento. Ya no lo sé. He estado sentada aquí durante una semana pensando en lo que hice y honestamente no sé en qué estaba pensando. Yo sí. Estabas pensando que podrías tener a Derek Morrison y mi dinero también. Estabas pensando que eras más inteligente que todos los demás. Tal vez solo estaba cansada de estar casada con un hombre que nunca realmente confió en nadie, que siempre asumió lo peor de la gente. Rob se rió, un sonido sin humor. Resulta que tenía razón al ser suspicaz. ¿Lo tenías? Porque si confiaras en mí, si me hablaras de tus miedos en lugar de solo observar y juzgar, tal vez nada de esto hubiera sucedido. ¿Es mi culpa? Entonces. No, no es mi culpa, pero Rob, nunca estuviste realmente presente en nuestro matrimonio. Siempre estabas trabajando, siempre planeando, siempre 3 pasos por delante de todos los demás. Sentí que estaba casada con un extraño. Rob se levantó. Vine aquí para ver si tenías algún remordimiento, alguna comprensión de lo que le habías hecho a nuestra familia. Veo ahora que no la tienes. Rob, espera. David y Emma son buenas personas, a pesar de ti, no por ti. Estarán bien sin ti. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Hay alguna posibilidad? No hay un nosotros. Nunca lo hubo. Lo que pensé que era amor era solo una actuación de 23 años. Mientras Rob se alejaba, Carol le gritó a través del vidrio. Rob, si te amé al principio, realmente te amé. Rob no se dio la vuelta. Lo sé. Eso es lo que hace que esto sea mucho peor. Capítulo 9. El precio de la lealtad. 6 meses después, Rob estaba parado en las oficinas de Morrison Development observando cómo los trabajadores quitaban el nombre de Derek Morrison de la pared. El espacio se convertiría en la nueva sede de Sullivan & Associates, parte de una expansión que los convertiría en la empresa de construcción más grande de Nueva Inglaterra. La ironía no se le escapó. El intento de Derek Morrison de destruir Sullivan & Associates había terminado fortaleciendo a la empresa más que nunca. Los acuerdos de seguros, la adquisición de los contratos de Morrison y la eliminación de su mayor competidor habían creado oportunidades que Rob no podría haber imaginado hace un año. David apareció en la puerta vistiendo un traje y corbata, luciendo en todos los sentidos como el futuro CEO del negocio familiar. A los 22 años, había madurado rápidamente a raíz de las traiciones de su familia, desarrollando el tipo de pragmatismo de bordes duros que Rob reconoció en sí mismo. Los contratistas están aquí para la reunión de renovación, dijo David. Bien, que se instalen en la sala de conferencias principal. Estaré allí en unos minutos. David vaciló. Papá, hay algo más. Emma llamó. Quiere cenar esta noche. Dice que tiene noticias. Rob asintió. Emma se había volcado en sus estudios de derecho en los meses posteriores al arresto de Carol, decidida a convertirse en la abogada de la familia que protegería a Sullivan & Associates de futuras traiciones. Ambos de sus hijos habían respondido a la crisis volviéndose más duros, más enfocados, más suspicaces de los forasteros. Rob no estaba seguro de si eso era algo bueno o no. Esa noche los 3 se reunieron en la nueva casa de Rob, una fortaleza moderna en las colinas fuera de Boston completa con sistemas de seguridad y personal con antecedentes verificados. El lugar era todo lo que su antiguo hogar familiar no había sido: limpio, eficiente y libre de recuerdos venenosos. Emma llegó con una botella de vino y una sonrisa que le recordaba a Carol en los primeros días, antes de que todo saliera mal. Tengo un anuncio, dijo sentándose en su silla en la mesa de la cena. He sido aceptada en el programa de pasantías de la oficina del fiscal a partir del próximo verano. Estaré trabajando con la oficina del fiscal de distrito en casos de delitos de cuello blanco. David levantó su copa de vino. Felicitations. ¿Alguna razón en particular por la que elegiste la fiscalía en lugar del derecho corporativo? La expresión de Emma se volvió seria. Quiero entender cómo operan personas como mamá y Derek Morrison.
Quiero aprender a reconocer las señales, como construir casos en su contra. Rob sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Su hija se estaba convirtiendo en una cazadora de depredadores porque los depredadores habían destruido a su familia. «Hay algo más», continuó Emma. «El fiscal que está manejando el caso de mamá quiere reunirse con nosotros. Está considerando ofrecer un acuerdo de culpabilidad». Rob dejó su tenedor. «¿Qué tipo de acuerdo?» 15 años en lugar de cadena perpetua. Tendría que testificar contra Derek Morrison, admitir conspiración para cometer asesinato y aceptar una renuncia completa a cualquier reclamo sobre los bienes familiares. «¿Cuál es tu recomendación?», preguntó Rob. Emma miró a su padre con ojos que parecían demasiado para sus 20 años. «Aceptarlo. Un juicio sería un circo mediático y siempre existe la posibilidad de que un jurado crea su historia de lágrimas sobre ser manipulada por Derek. 15 años significa que tendrá 63 cuando salga, lo suficientemente vieja para estar rota, lo suficientemente joven para arrepentirse». David asintió con la cabeza en señal de acuerdo. «Creo que Emma tiene razón. Hemos ganado todo lo que podíamos ganar. Ahora es el momento de seguir adelante». Rob consideró el consejo de sus hijos. Ambos se habían vuelto más duros, más calculadores en los meses posteriores a la traición de Carol. Pensaban como él ahora, estratégicamente, sin sentimentalismos, siempre 3 pasos por delante. «Llamaré al fiscal mañana», dijo Rob. «Dile que aceptaremos el acuerdo». Después de la cena, mientras David y Emma se iban, Emma apartó a Rob a un lado. «Papá, hay algo más. He estado visitando al tío Tommy en prisión». La expresión de Rob se oscureció. «¿Por qué?». «Porque alguien debería hacerlo. Es familia, y a pesar de lo que hizo, sigue siendo el tío de David y mío». «Emma, él trató de destruir todo lo que he construido. Puso en riesgo tu futuro». «Lo sé. Pero papá, es un hombre destrozado. La prisión ha sido dura con él, y Lisa murió el mes pasado. El cáncer finalmente ganó». Rob sintió una chispa de algo, no del todo simpatía, sino reconocimiento de un compañero ser humano sufriendo. «Lamento escuchar eso. ¿Lo haces? Porque él piensa que podrías haberla salvado si hubieras querido. Pagué sus tratamientos a través de un tercero. Recibió la mejor atención que el dinero podía comprar». Emma pareció sorprendida. «Lo dices. Tommy no sabe eso. Él no necesita saberlo. Lisa era inocente en todo esto. Pero papá, si ayudaste a Lisa, tal vez podrías». «No». La voz de Rob era final. Tommy tomó sus decisiones. Eligió a Derek Morrison por encima de su propia familia. Eligió 30 piezas de plata por encima de 20 años de lealtad. «No voy a perdonar eso». Emma estuvo callada por un momento. «¿Qué pasa si lo lamenta? ¿Qué pasa si realmente se arrepiente de lo que hizo? Entonces debería haber pensado en eso antes de traicionarme». Después de que Emma se fue, Rob se quedó solo en su fortaleza de casa mirando las luces de Boston extendidas debajo de él. Había ganado todo lo que se había propuesto ganar. Carol y Derek Morrison estaban en prisión. Tommy estaba roto y solo. Su Givananda Societies era más exitosa que nunca. Sus hijos estaban seguros y protegidos. Entonces, ¿por qué la victoria se sentía tan vacía? Su teléfono sonó justo antes de la medianoche. El identificador de llamadas mostró un número que no reconoció, pero algo lo hizo responder. «Señor Sullivan, soy el padre M. Kenna de St. Margaret's. Le llamo por su hermano». La sangre de Rob se enfrió. «¿Qué pasa con él?». «Me temo que Thomas fue encontrado muerto en su celda esta mañana. Parece ser un suicidio». Rob se sentó pesadamente. «¿Cómo?». «Se ahorcó con sábanas. Dejó una nota dirigida a usted». 1 hora más tarde Rob estaba parado en la morgue mirando el cuerpo de Tommy. La muerte había borrado las líneas de preocupación y culpa del rostro de su hermano, dejándolo luciendo como el niño que Rob recordaba de su infancia. El padre M. Kenna le entregó un sobre con el nombre de Rob escrito con la letra familiar de Tommy. «Lo dejaré solo», dijo el sacerdote en voz baja. Rob abrió la carta con manos firmes. «Rob, sé que nunca me perdonarás y sé que no merezco el perdón. Solo quería que supieras que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Era débil y tenía miedo e hice elecciones que lastimaron a todos los que amaba. Lisa se ha ido ahora. El cáncer se la llevó ayer. Sé que pagaste sus tratamientos. El médico me dijo que un benefactor anónimo cubrió todas sus facturas. Sé que fuiste tú. Gracias por eso. Es la única amabilidad que he recibido en meses. No puedo vivir con lo que te hice, a la familia, a todo lo que mamá y papá nos enseñaron sobre la lealtad. No puedo vivir con el conocimiento de que elegí el dinero por encima de la familia, que traicioné a la única persona que siempre me apoyó. Cuida de David y Emma.
Son buenos chicos, mejores de lo que cualquiera de nosotros merecía. Y Rob, trata de no volverte tan duro que olvides cómo perdonar. Sé que piensas que el perdón es debilidad, pero tal vez a veces es lo más fuerte que puedes hacer. Lo siento por todo. Tommy. Rob dobló la carta y la guardó en su bolsillo. Mientras conducía a casa por las calles vacías de Boston, pensó en el perdón, sobre el precio de la lealtad, sobre el peso de guardar rencores hasta que te aplastaran. Cuando llegó a su casa, Rob fue a su estudio y sacó una botella de whisky, de lo bueno, del tipo que él y Tommy solían compartir en ocasiones especiales. Sirvió 2 vasos, puso uno frente a la silla vacía de Tommy y levantó el otro en un brindis solitario. Estúpido bastardo, dijo en voz baja, podrías haberme pedido ayuda. Rob bebió el whisky y pensó en su hermano, sobre la casa del árbol que habían construido juntos cuando eran niños, sobre las promesas que se habían hecho de cuidarse siempre el uno al otro. En algún momento en el camino ambos habían olvidado esas promesas. A la mañana siguiente llegaron reporteros atraídos por la noticia del suicidio de Tommy Sullivan y su conexión con la conspiración de asesinato de Morrison. Rob los recibió en las escaleras de Sullivan and Associates luciendo en todos los sentidos el exitoso empresario que había sobrevivido a las traiciones de su familia. Señor Sullivan, ¿tiene algún comentario sobre la muerte de su hermano? Mi hermano era un hombre problemático que tomó algunas decisiones muy malas. Lamento que esté muerto, pero su muerte no cambia lo que le hizo a mi familia y a mi empresa. ¿Siente alguna responsabilidad por su suicidio? Rob miró directamente a la cámara, su expresión dura e implacable. Me siento responsable de proteger a mi familia y a mis empleados de las personas que traicionarían nuestra confianza. Mi hermano eligió trabajar con mis enemigos. Esa elección tuvo consecuencias. Habrá un funeral. Ese es un asunto familiar privado. Mientras Rob entraba en su edificio dejando atrás a los reporteros, pensó en el legado, sobre el ejemplo que estaba dando a David y Emma. Les estaba enseñando a ser fuertes, a ser sobrevivientes, a no confiar en nadie por completo, pero también les estaba enseñando a ser como él, exitoso, pero solo, victorioso, pero vacío. Esa tarde Rob llamó a Emma. He tomado una decisión sobre tu tío, dijo. Vamos a darle un funeral apropiado. Solo familia, pero apropiado. Papá, pensé que dijiste. Dije muchas cosas. Tommy me traicionó a nuestra familia, y nunca lo perdonaré por eso, pero todavía era mi hermano, y merece algo mejor que una tumba sin nombre. Emma estuvo callada por un momento. Gracias, papá, creo que es lo correcto. Después del funeral, un pequeño servicio al que solo asistieron Rob, David y Emma, Rob estaba parado solo en la tumba de Tommy. La lápida era simple, Thomas Michael Sullivan, 1969 a 2024, amado hermano y tío. Espero que hayas encontrado algo de paz, dijo Rob en voz baja. Espero que donde sea que estés entiendas que no pude perdonarte, no por lo que le hiciste a mis hijos. Mientras Rob se alejaba del cementerio, sintió algo que no había experimentado en meses, una sensación de finalidad. Carol estaba en prisión, Derek Morrison estaba arruinado, Tommy estaba muerto, la guerra había terminado y Rob había ganado por completo. Pero mientras conducía a casa a su fortaleza de casa, Rob se preguntó si la victoria completa valía el precio que había pagado por ella. Había salvado su empresa y asegurado el futuro de sus hijos, pero había perdido a su esposa, a su hermano, y tal vez algo esencial sobre sí mismo. Al final, Rob Sullivan había aprendido la lección más difícil de todas, que en un mundo lleno de traidores y depredadores, la única forma de sobrevivir era convertirse en algo más duro y frío de lo que eran ellos. Protegió todo lo que le importaba, pero al hacerlo se había convertido en el tipo de hombre que podía ver el funeral de su propio hermano sin derramar una lágrima. Era el precio de nunca perdonar, nunca olvidar y nunca confiar en nadie por completo. Rob Sullivan había ganado, pero había ganado solo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor suscríbete a este canal, haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.